Les bendiga, me da gusto verlos, gusto saber que el Señor ha dispuesto en el corazón de cada uno de ustedes el estar aquí en esta tarde y juntos podamos escudriñar la palabra de Dios, entender la voluntad de Dios acerca de lo que Él ha revelado de Él mismo a través de su palabra. Y para mí es un privilegio esta tarde estar aquí enfrente de ustedes nuevamente. Hace poco menos de un año también el Señor me dio el privilegio de poder compartir la palabra y estar aquí. Y para mí el día de hoy pues nuevamente es un privilegio que el Señor me da, un privilegio hermoso, un privilegio glorioso que el Señor me permite estar aquí enfrente. Y vamos a eso, vamos a meditar en la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, como cristianos ya de tiempo, obviamos muchas cosas o no le damos la importancia correcta o no razonamos en ocasiones lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hermano, nos referimos a la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso. La palabra del Dios creador de los cielos y la tierra es esa palabra que el Señor usa para expandir las estrellas, los cielos. Es la misma palabra que de manera revelada la tenemos en la Biblia, y mediante ella nosotros podemos conocer su voluntad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, capítulo 119, versículo 97: Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Jeremías 15:16 dice: Cuando descubrí tus palabras, las devoré, son mi gozo, la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales. Algo que podemos ver en estos dos versículos en común es el deleite, el disfrute de estos autores por la palabra de Dios. La intención de anhelar la palabra, tanto que dice Jeremías: descubrir tus palabras, las devoré. La intención en esta tarde, mi hermano, es que podamos acudir a la palabra de Dios, pero que cada uno de nosotros podamos desearla, como dice su palabra, como un niño recién nacido desea el alimento. Es el llamado que tenemos como hijos de Dios de desear la palabra de Dios. Pero ¿por qué en ocasiones cada uno de nosotros descuidamos esa área o quizá no la deseamos como deberíamos? Bueno, la intención en esta tarde es que podamos acudir a la palabra de Dios, y sea la palabra de Dios, sea su voluntad, lo que Él nos está pidiendo por medio de la Biblia, que podamos atender, que podamos atesorar en esta tarde. Así es que, como decía nuestro pastor, voy a orar ahora yo, así es que cierra tus ojos ahí en donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre, vengo delante de ti, Señor, agradecido grandemente porque nos das el privilegio de poder escucharte. Gracias, Padre, porque has dejado lo que tú quieres que nosotros sepamos de ti. Tú te has revelado a través de tu palabra y nosotros podemos atenderla, y eso es gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias, Padre, porque es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos venir confiadamente ante ti, ante el trono de la gracia. Padre, gracias porque has dispuesto en el corazón de mis hermanos el estar aquí y escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, a entenderla. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, mi Dios, para que podamos ser receptivos a tu palabra, que la podamos tomar con la debida reverencia, con la importancia que es, porque tú estás hablando a nuestros corazones. Cada vez que nosotros abrimos estos libros, nosotros podemos darnos cuenta de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a obedecerla. En cuanto a mí, Señor, que solo sea un instrumento en tus manos. Ayúdame, Padre, a proclamar tu grandeza, a proclamar tu palabra, mi Dios, de una manera fiel. Y que juntos, Señor, como iglesia podamos ser edificados por ella, que podamos ser animados, podamos ser instruidos, confrontados también con nuestro pecado, de manera, Padre, que cuando nos vayamos de aquí, vayamos diferentes, Señor. Permítenos, Señor, a aprender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Así es que te damos gracias en esta tarde.
En el nombre de nuestro Señor Jesús te doy gracias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como les decía, hace poco menos de un año el Señor me permitió estar aquí y pude exponer la palabra de Dios y veíamos, quizá algunos lo recuerden, otros no, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, en donde el apóstol Pedro les anima a actuar y a vivir en santidad, ser santos porque yo soy santo. En esa ocasión continúa el apóstol Pedro y ahora en este capítulo 2, versículo 2 dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Amén. La palabra deseen en este versículo es un imperativo, es una orden, es un mandato que el Señor nos da. Aquí no tenemos opción de decir, pues en ocasiones sí la deseo o en ocasiones no. Hay veces que sí la quiero leer. No, la palabra de Dios aquí es una obligación que nosotros tenemos como hijos de Dios. Si tú has nacido de nuevo, esa es tu condición, desear la palabra de Dios como un niño recién nacido. Como contexto de esta carta, el apóstol Pedro escribe a hermanos del primer siglo, hermanos que estaban ubicados en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Son hermanos que estaban pasando muchas dificultades, hermano, muchas dificultades. Estaban pasando quizá hambre, quizá persecución, discriminación a causa del Evangelio, por causa de Cristo, y en algunos casos la muerte. Pero en medio de todo eso, el apóstol Pedro, les anima a que puedan ser perseverantes, a que perseveren en la fe. En las dos cartas de Pedro, esa es la intención, que puedan perseverar, no importa la situación que estén pasando, les llama a perseverar en la fe. En el capítulo 1, en los primeros versículos, el apóstol Pedro les recuerda la maravillosa noticia que tú y yo también tuvimos. Nosotros fuimos predestinados por el Señor. Nuestro Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y es gracias a que fuimos predestinados que hemos sido nacidos de nuevo. Si tú estás en Cristo, si tú eres creyente, eres cristiano, has nacido de nuevo. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1, versículo 3, que fuimos nacidos de nuevo por la misericordia de Dios. En los versículos que vienen después, el apóstol Pedro les recuerda la maravillosa esperanza, la maravillosa herencia que tenemos en la salvación. Y es tan impresionante y es tal un privilegio para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro se los recuerda a ellos, que dice su palabra que aún los ángeles miran con gran expectación cómo suceden todas estas cosas. Aún los profetas querían saber sobre todo esto, en qué tiempos y a quiénes se les daría la salvación, pero esa salvación estaba ya destinada para a quien el Señor quiso. En el versículo 16 hace un llamado a actuar en santidad, a poner la esperanza en la salvación que se nos traerá cuando nuestro Señor Jesucristo sea revelado. Y posteriormente a eso, el apóstol Pedro les sigue recordando ahora nuevamente que hemos nacido de nuevo por una simiente eterna, por la palabra de Dios que es eterna. Por esa palabra eterna nosotros tenemos una salvación eterna por medio de la palabra de Dios. Y es tan hermoso esto que el apóstol Pedro les anima y les recuerda, que cuando nosotros lo recordamos, pues nos debe de dar ese mismo ánimo, ese mismo gozo de saber que fuimos predestinados. Empieza ahora en el capítulo 2, en el versículo 1, ya teniendo en cuenta todo esto, el apóstol Pedro les dice: por lo tanto, ya que sabían esto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes, para ahora sí en el versículo 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual,
para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Es la intención del apóstol Pedro hacer esta analogía entre un bebé recién nacido y su necesidad que tiene de ser alimentado con la necesidad que tenemos tú y yo de la palabra de Dios. Si tú has nacido de nuevo, esa es tu condición. Tienes la necesidad de la palabra de Dios. Esa es tu condición. Y ahora, obviamente el Espíritu Santo estaba instruyendo, estaba exhalando estas palabras a través del apóstol Pedro, y quizá el apóstol Pedro no sabía todo lo que conllevaba esa analogía, esta ilustración que hace, pero el Espíritu Santo sí. Mira, y es tan curioso que cuando yo estaba pues viendo algunos datos con respecto a la leche materna, es de manera exclusiva la única fuente que tiene el bebé recién nacido de ser alimentado, de ser nutrido para poder crecer. Se acopla exactamente a nuestra vida cristiana. Algunos datos sobre la leche materna, y no me la voy a pasar hablando de bebés ni de leche materna, hermanos, pero pues creo que es importante. Es natural. En un bebé es natural que él reciba la leche materna, la leche de mamá. Es natural porque el Señor ha dispuesto de esa necesidad en su cuerpo para que él pueda. Yo recuerdo cuando mi hijo nació y estábamos ahí después de la labor de parto. Obviamente todos unos inexpertos, ya no sabíamos, nos dijeron dale de comer y no sabíamos qué hacer, realmente. Pues ni siquiera nos habíamos preguntado sobre eso. Me acercó una enfermera y me dice, acércalo. Bueno, le dijo a mi esposa, acércalo, él sabe lo que tiene que hacer. Y efectivamente lo acercamos y luego el bebé se prensó y empezó a alimentarse. Es el Señor que ha puesto en la naturaleza de los bebés ese deseo por la leche, esa necesidad que tiene su cuerpo. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Pediatría, lo mejor que la mamá puede ofrecer al bebé es la leche materna, ya que contiene anticuerpos, contiene lípidos y los aminoácidos necesarios para el pleno desarrollo del bebé. La leche materna es ajustada a cada cuerpo y hay, por supuesto, casos en los que a lo mejor la mamá muere, en la que mamá está enferma y el niño tiene que ser alimentado con otra cosa y están estas leches formuladas. Pero ni una de ellas se va a asemejar a los nutrientes que contiene la leche materna. En los primeros días, ustedes ya sabrán, hemos tenido bebés cerca de nosotros, que es tan necesaria en los primeros días para el pleno desarrollo, para protegerlos de enfermedades, para protegerlos de infecciones. Y si tú ves un bebé recién nacido cuando acaba de salir del hospital y lo ves en 2 meses, es un cambio completamente. Ellos ganan peso como ni se imaginan, comen a libre demanda. Y los bebés es la capacidad que tienen de estar comiendo y comiendo, solo comen, duermen y hacen del baño. Ellos no entienden del entorno, ellos no saben en dónde están, a ellos no les importa si están en un cerro, si están en un edificio. Lo que quieren ellos es comer, suplir la necesidad que tienen del alimento, saciarse de la leche materna. A ellos no les importa si es mañana, tarde, si es en la madrugada. Ellos nos despiertan. Y nos despiertan incluso a gritos, con llantos. Y aquí en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, en la segunda parte dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Los bebés piden a gritos el alimento con su mamá. Ahí en Primera de Pedro, hermano, capítulo 1, versículo 23. Recordando lo que les estaba diciendo hace unos minutos, el apóstol Pedro les recuerda que hemos nacido por la palabra de Dios, somos engendrados por la palabra de Dios que es eterna. Dice el capítulo 1, versículo 23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos somos como la hierba.
Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Tú y yo, mi hermano, es nuestra condición. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos esa necesidad natural que nuestro Dios pone, o sobrenatural que nuestro Dios pone en cada uno de nosotros para que podamos desear la palabra de Dios. La palabra de Dios en ti, si eres cristiano, es que sea exclusiva, tal como los niños es exclusivo. Ellos cuando nacen no comen tortilla, no toman agua. Lo fundamental, lo esencial para ellos es la leche materna. De la misma manera, la palabra de Dios en tu vida debe de ser de manera exclusiva. Debe ser la única fuente de verdad. De hecho, la palabra de Dios es la única fuente que hay de verdad eterna. Y podemos nosotros encontrar muchos pasajes de la palabra de Dios que nos hablan acerca de lo hermoso que es su palabra, de la verdad que viene en ella. Pero si te has dado cuenta, el salmo más grande, más largo, por así decirlo, es el Salmo 119. Son 176 versículos y de los 176, casi todos hablan de un poema a la palabra de Dios, expresan gratitud y los beneficios que tiene el mantenerse en la palabra de Dios. Y te animo a que lo leas y cuando puedas lo repases. Y es difícil aprendérselo, pero al menos algunos versículos, son muchos. La palabra de Dios, hermano, nos dice aquí en primera de Pedro capítulo 2, versículo 2: como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. La intención de leer la palabra de Dios es que podamos tú y yo conocer la voluntad de Dios y por medio de ella poder crecer para salvación. Esa es la intención que el apóstol Pedro quería darles, ya que han recibido todos los beneficios de una vida nueva, ya que hemos conocido que el Señor nos ha predestinado. Ahora vivan anhelando la palabra de Dios para que puedan crecer para salvación. Y no nos confundamos, hermano, de pensar que estas palabras solo son para aquellos que han nacido de nuevo hace poquito tiempo, que tienen unos días, unos meses. No, este deseo es para todo aquel que es creyente, que ha nacido de nuevo. Si tú tienes 1 año, 2 años, 50 años en el Evangelio, esa debe ser tu condición. Desea como un niño recién nacido la leche pura de la palabra. Versículo 3: ahora que han probado la bondad del Señor. Y es que es eso, tenemos nosotros que crecer para salvación. Abre tu Biblia, por favor, hermano. Ahí en segunda de Pedro, por favor. Vamos primero a segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Las últimas palabras en esta carta del apóstol Pedro. Desde el 17 voy a leerlo. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y ahora y para siempre. Amén. Nosotros tenemos que crecer en gracia y en conocimiento del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y eso solamente lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida? Aquí está en la palabra de Dios. Abre tu Biblia, atesora sus palabras. Abre tu Biblia ahora en Colosenses 1:10. Así dice la palabra de Dios. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Tenemos que conocer a Dios. En el grupo de adoración estamos leyendo un libro que se llama Nuestra adoración importa. Y en las primeras páginas nos
anima y nos refiere que no podemos adorar a aquel a quien no conocemos. Nosotros tenemos que conocer al Dios creador, al Dios a quien adoramos, y esto es por medio de la Biblia. Y bueno, hay muchos versículos que nos hablan acerca de la bondad del Señor, de los beneficios que nos trae su palabra. Vamos a ver algunos para darnos una idea, un ejemplo. Lo bueno de la palabra de Dios es que también nosotros podemos imitar conductas de siervos de Dios que vivieron de una manera correcta y lo podemos hacer. Abre tu Biblia en el libro de los Salmos. Salmo 19, versículos del 8 al 10. Probablemente te lo sepas de memoria, pero vamos a recordarlo. Dice así la palabra de Dios: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Qué hermoso es que pueda este salmista referirse a la palabra de Dios de esta manera. Qué hermoso y qué ejemplo nos da a cada uno de nosotros el poder verlo de esa manera. Más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal, más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. De día y de noche meditando en la palabra de Dios. Ahora vamos a Job, capítulo 23, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Más que la comida diaria, mi hermano, el anhelar la palabra de Dios más que el alimento refiere la intención del corazón de devorar, de poner principalmente la palabra de Dios ante todo, ante toda cosa que está a nuestro alrededor, incluso que la comida. Y el Salmo 19, mi hermano, por último de estos versículos, no vamos a ver el Salmo 119, perdón, no lo vamos a ver completo, pero me limité solamente a los primeros 16 versículos, solamente esos. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 1: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandatos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar en contra de ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Amén. Hasta ahí. Qué hermosos ejemplos.
Y qué hermoso es que la palabra de Dios haga eso en cada uno de nosotros. Pero ahora, en cuanto a nosotros, ¿cómo está nuestra vida de meditación en la palabra de Dios? Porque ya vimos algunos ejemplos de siervos que podían decir esto, meditando de día y de noche, más dulces que la miel. La deseamos en todo momento, como decía el Salmo capítulo 1, versículo 2, meditando de día y de noche. Queremos ser saciados por su palabra. Es la intención en nuestro corazón. La deseamos más que cosas materiales, más que quizá un nuevo trabajo, una nueva casa, un nuevo proyecto. Supera nuestras necesidades. Y vemos aquí que dice, la he atesorado más que la comida diaria, decía Job, más que la comida diaria. Y nuevamente, este deseo no es exclusivo de lo que vemos en la palabra de Dios, porque tú puedes decir, pues es que Salomón, es que el rey David, es que Job tenía todo. Pero ellos lo que tenían era la palabra de Dios en sus corazones y en sus mentes, y en momentos de dificultad, en momentos de prueba, de angustia y también de felicidad, ellos podían acudir a la palabra de Dios. Ellos la tenían en su corazón y la tenían en su mente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos deleitarnos en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros podamos acudir a ella, anhelarla y desearla? Regresemos a Primera de Pedro. Capítulo 2 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Para nosotros desear la palabra de Dios, tenemos que quitar todo aquello que hay en nuestro corazón que estorba, todo pecado. Hemos sido llamados a despojarnos de todo peso que nos asedia, todo pecado. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 12, por favor. La palabra de Dios dice: la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra de Dios: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Versículo 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tenemos que renovar nuestros pensamientos, renovar nuestro entendimiento, pero la única manera de renovar nuestros pensamientos es por medio de su palabra, adecuando lo que la palabra de Dios dice en nuestra vida. Vamos a Colosenses capítulo 3 y versículo 8. Dice: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Es momento, mi hermano, de quitar todo lo que hay en nosotros. El versículo 9 dice: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. El versículo 10: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Necesitamos ser equipados, necesitamos ser preparados
Necesitamos caminar a medida que nosotros vamos teniendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reflejar su carácter. Hemos sido llamados como cuerpo de Cristo a reflejar eso, a reflejar su carácter. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tenemos que seguir en esta carrera que tenemos por delante, fijando nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro les anima en el capítulo 1 a estos hermanos, y también somos animados por medio de la palabra a recordar que somos peregrinos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Y mientras somos peregrinos, en ese peregrinaje tenemos que perseverar en la fe, tenemos que actuar como hijos obedientes, tenemos que atesorar su palabra en nuestras vidas, de una manera que podamos imitar la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Abre tu Biblia en Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21 dice la palabra de Dios: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Quiten de su vida todo lo malo, dice este versículo, y después acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Es necesario que cada uno de nosotros quitemos todo pecado que hay en nosotros, y cada uno de nosotros pecamos de diferentes maneras. Y quizá tú puedes decir: pues es que yo no tengo envidia, o yo no digo groserías, yo no tengo comentarios hirientes, como dice aquí. De hecho, la palabra de Dios sí la leo, pero no siempre. Es buena, pero nada más en los momentos en los que estoy triste porque me da ánimo, o nada más cuando estoy alegre para darle las gracias. Pero la palabra de Dios, mi hermano, tiene que ser nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra fuente de verdad en cada uno de nosotros. Y el pecado estorba para eso, mi hermano. Hay mucho tiempo libre, y eso te lo puedo asegurar, hay mucho tiempo libre en cada uno de nosotros, pero muchas veces preferimos hacer otras cosas que acudir a la palabra de Dios. Tenemos apenas 2 horas, 3 horas libres en nuestro día, y en vez de meditar y escudriñar la palabra de Dios, vamos y quizá vemos una novela, o vamos y a un pasatiempo que nos gusta mucho. Y no es que esté mal, mi hermano, pero cuando nosotros intercambiamos la verdad del Señor por otra cosa, la reemplazamos de esa manera, es pecado. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y pídele al Señor que te dé ese ánimo y ese deseo por su palabra. Y ahora, ¿cómo nos estamos alimentando con la palabra de Dios día con día? He conocido a personas y hermanos que dicen: yo le dedico 15 minutos al día a la palabra de Dios en las mañanas. Pero quizá tengan un pensamiento de decir: el domingo, como el hermano se extendió 1 hora, y el miércoles vemos la palabra de Dios, creo que ya rebasé esta semana, y ya no voy a leer la palabra de Dios porque ya rebasé mis 15 minutos día a día. Y de verdad, mi hermano, que a veces actuamos de esa forma. Nosotros tenemos y necesitamos ser alimentados como un bebé recién nacido. El bebé recién nacido se alimenta a libre demanda en todo momento. Esa es la intención que el apóstol Pedro quería dejarles, y nos deja también a nosotros. Debemos ser y tenemos que ser alimentados día con día, momento a momento, con la palabra de Dios. Lo que vemos hoy en la palabra de Dios no nos dura para el otro domingo, ni siquiera para el miércoles. Tenemos que día con día venir a la palabra del Señor.
tenemos que recordarnos que debemos ser alimentados día con día. Ayer en la tarde de esas, estaba con mi esposa y mi hijo, y de esos recuerdos que luego que dan mucha risa. Estaba llorando mi hijo porque nosotros tenemos que recordarle que tiene que comer, porque a veces hace pues berrinche y no quiere comer. Y le decimos, ya tienes que comer, y llorando, no, yo ya comí. Y tanto que nos quedamos y le decimos, ¿cuándo comiste? Dice, ayer. A veces, mi hermano, actuamos de esa manera. Nosotros queremos que la palabra de Dios nos dure desde que la conocimos hasta ahorita. Pero la palabra de Dios, mi hermano, debe ser un recordatorio en tu corazón día con día, porque día con día nosotros pecamos. Y que Dios nos libre de pensar que nosotros estamos bien. Dice su palabra que no hay justo ni aún uno, no hay nadie que haga lo bueno. Entonces nosotros tenemos, con ayuda de Dios, tenemos que venir arrepentidos de nuestro pecado y pedirle al Señor que nos dé ese deseo, esa hambre por su palabra. No sé si te ha pasado, mi hermano, pero en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, a mí me ha pasado, viene un versículo de la Biblia, viene la palabra de Dios que te advierte. Esa es una buena noticia si lo has notado, mi hermano. La palabra de Dios te advierte, te instruye, te confronta, y esa es la manera en la que nosotros debemos tener atesorada la palabra de Dios para el momento de la prueba. Necesitamos ser equipados por medio de su palabra. ¿Recuerdan a nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 4, cuando por el Espíritu fue llevado al desierto? Él fue tentado y se valió de la palabra de Dios para poder vencer. Es de la misma manera como nosotros, mi hermano, tenemos que reforzarnos en la palabra de Dios, desear como niños recién nacidos. Dice, pídela a gritos. Es la manera en la que tenemos que hacerlo. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Es la manera en la que debemos actuar, guardando los dichos, la palabra de Dios en nuestro corazón, para no pecar en contra del Señor. Y hay una lucha, cabe mencionar que hay una lucha que no vemos, pero ahí está, hermano. Y nosotros necesitamos ser preparados, necesitamos ser equipados para toda buena obra, como dice su palabra. Y acerca de la palabra de Dios, John Charles Kyle, un pastor británico del siglo XIX, respecto a esto decía, feliz es el hombre que tiene una Biblia. Más feliz es quien la escudriña, pero el más feliz de todos es que después de escudriñarla, la obedece. Y qué alegría, mi hermano, si tú tienes una Biblia. Qué alegría si la tienes de manera física o si la tienes también descargada en tu celular. Y lo hemos orado muchas veces. Le damos gracias al Señor porque podemos tener muchas versiones. Pero ¿de qué nos aprovecha si nosotros no tenemos la intención de leerla? El llamado en esta tarde es a que puedas reconocer tu pecado, que puedas acudir a la palabra de Dios en todo momento. Escudriña la palabra de Dios. Y parafraseando esto, qué alegría, mi hermano, si tú tienes la Biblia en tus manos, si el Señor te ha permitido comprarte una Biblia. Pero más alegría es que tú medites de día y de noche en toda la semana. Pero qué gozo el Señor te va a dar cuando tú lo obedeces. Qué gozo el Señor dará a tu corazón y a tu vida, y qué beneficios traerá si tú lo obedeces. Hemos sido llamados a meditar en la palabra de Dios, y aquí dice desea como un niño, pero obviamente va implícito, implica también nuestro deber de leer, de memorizar y de obedecer la palabra de Dios. Nosotros tenemos una encomienda. ¿Recuerdas Mateo 28:18? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Es nuestro deber, hermanos. Si tú has nacido de nuevo, si eres creyente, es tu deber. Enseña a otros. El apóstol Pablo le escribe en las 2 cartas a Timoteo, para que pueda permanecer fiel en el Señor, para que pueda esforzarse, para que pueda enseñar de manera veraz
que no se desvíe, sino que se mantenga en la sana doctrina. Primera de Timoteo 4, abre tu Biblia, por favor. Primera de Timoteo 4, versículo 11 al 16. Son instrucciones que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Así dice la palabra de Dios: enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras en la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto y por el bien de tu propia salvación y la de quienes oyen. El apóstol Pablo quería recordarle la importancia de mantenerse firme en la fe, la importancia de enseñar a otros. Y déjame decirte algo, mi hermano, nosotros no podemos enseñar algo que no conocemos. No podemos replicar algo que ni siquiera hemos visto. Es por eso que nosotros debemos acudir a la palabra de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, bueno, antes de eso, el apóstol Pablo fue arrestado y de una manera desprevenida que no pudo agarrar nada de sus cosas. Y esta segunda carta le escribe para eso, para que Timoteo pueda llevarle las cosas de uso personal. Pero antes de eso, el apóstol Pablo le vuelve a recordar: permanece firme en la fe, y le recuerda ese versículo que nosotros quizá no sabemos de memoria: toda escritura es inspirada por Dios. Abre tu Biblia en 2 de Timoteo 3:16. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y le recuerda, antes que la intención por la que era escrita la carta que le llevara las cosas, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Es la palabra de Dios completa. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Es por eso que cuando estamos en los tiempos de lectura, por ejemplo ahorita con Dani, y vemos el libro de Crónicas, es inspirada por Dios, es exhalada por Dios y nos es útil, nos reprende, nos instruye, nos corrige. Estamos viendo con nuestro pastor el libro de Josué, capítulo a capítulo, y es de gran bendición, mi hermano, porque toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Está bien si tú lees Proverbios y lees Salmos y lees los Evangelios, pero lee toda la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y nos es útil, nos es de beneficio. Entonces es el llamado en esta tarde que puedas, si no lo has hecho, que puedas tener estos tiempos. Pide ayuda al Señor, porque nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Nuestra inclinación siempre está a hacer lo que no es correcto delante de Dios. Es por eso que nosotros día con día necesitamos y momento a momento la ayuda de nuestro Dios. Ya para terminar, hermano, y como aplicaciones, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder desear de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué podemos hacer para que en nuestro corazón y en nuestra mente haya una intención de desear, como un niño recién nacido anhela la leche de su mamá? Reconoce tu pecado y la necesidad de su palabra en tu vida. Si tú has nacido de nuevo, hermano, si eres cristiano, esa es tu condición, esa necesidad el Señor ha puesto en ti. Desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra. Y para ti que nos acompañas o que el Señor ha hablado a tu corazón y que no eres cristiano, que no has nacido de nuevo,
el mismo llamado que se hace cada semana: arrepiéntete de tu pecado, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconoce que has estado totalmente separado o separada del Señor y pide misericordia. Y solamente de esa manera el Señor dará una vida nueva, nacerás de nuevo y tendrás este deseo por la palabra de Dios. Solamente de esa manera. Y para ti que estás en Cristo, alimenta tu ser, tu mente, tu corazón de su palabra. Ten tiempos devocionales de manera solos, con nuestros hijos, como matrimonio, como familia. Si tú no has tenido esos tiempos devocionales, tenlos. Es el llamado en esta mañana. El Señor no te está dando una opción. El Señor dice: desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra de Dios. Y para eso, mi hermano, cabe mencionar que necesitamos esforzarnos día con día, momento a momento. Abre tu Biblia, por favor, en Josué. Josué capítulo 1, versículos del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. El Señor, mi hermano, está con nosotros a donde quiera que vayamos. Medita en su palabra de día y de noche, obedece su palabra. Y tenemos muchos ejemplos, y nuevamente el mayor ejemplo, mi hermano, de obediencia a la voluntad del Padre, de lo que Dios ha dicho y dictado, es nuestro Señor Jesucristo. Abre tu Biblia en Filipenses 2, del 5 al 11, y ponte de pie. Ya con eso terminamos, hermano. Filipenses 2, del 5 al 11. El apóstol Pablo les anima a que puedan tener la misma actitud. Esta actitud, hermano, es de obediencia. Versículo 5, dice la palabra de Dios: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Bendito Padre, venimos nuevamente delante de ti, agradecidos, Señor, porque nos has permitido ver un poquito tu palabra. Gracias, Padre, porque tú hablas a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes y alerta con tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos día con día de aprender tu voluntad, lo que tú has revelado de ti mismo, Señor, de manera que cada uno de nosotros podamos adorarte, podamos exaltarte con nuestra manera de vivir. Incluso cuando pidamos, lo pidamos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que está en tu Biblia, que podamos reconocer tu palabra
en todas las áreas de nuestra vida. Perdónanos, Padre, porque han habido cosas que nosotros hemos preferido antes que tu palabra. Perdónanos porque a veces se nos hace tan fácil distraernos con las cosas que hay en este mundo y olvidamos tu palabra. Pero tu palabra nos dice que no amemos a este mundo ni a las cosas que están en este mundo. Si alguno ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. A que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, a que no seamos arrastrados por cualquier filosofía hueca, que tu palabra sea en nuestras vidas una guía, que tu palabra, Señor, sea ese filtro por la que todas nuestras acciones pasen y podamos determinar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, queremos hacerlo para tu gloria. Reconocemos eso y reconocemos que te necesitamos en nuestras vidas en todo momento. Ahora ayúdanos a llevar una vida de lectura y de meditación en tu palabra. Ayúdanos a desearla como un niño recién nacido anhela la leche de su mamá. Que podamos nosotros ser nutridos con tu palabra, Señor, y de esa manera podamos crecer para salvación. Hemos gustado de todas las bendiciones y los beneficios que ahora en Cristo tenemos. Ayúdanos, Señor, a perseverar día con día, a esforzarnos y a meditar en tu palabra de día y de noche. Te lo pedimos, Padre, porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Y Padre, te pedimos que si tú has hablado al corazón de alguien aquí que no es cristiano, anhelamos en nuestro corazón que les des el don del arrepentimiento y la fe para que puedan creer en ti, que puedan venir ante ti deseosos y anhelantes de tu palabra. Gracias, Padre, porque pones esa necesidad en nosotros. Te alabamos, Señor, y te pedimos todas estas cosas. Ayúdanos a lo largo de la semana a poder llevarlas, a poder poner por obra lo que hemos aprendido. Y te damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.